Hola, hola gente, ¿cómo andan? Pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de Problemática Social Contemporánea. ¿Sí? De igual manera me presento, mi nombre es Nicolás Barreto, sí, voy a ser su profe en esta área. Les comento también que mientras dialogamos un poco, sí, estoy en lo que sería eh, contestando dudas en los grupos de WhatsApp y demás. Bien, pero por lo pronto vamos a comenzar con lo que sería la clase número 6. Bien, les recuerdo que la clase pasada, la clase número 5, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con los sistemas políticos, la política del poder, los tipos de gobierno y demás. En la clase número 6 siempre anotamos los temas principales que vamos a ir abordando. Vamos a trabajar algunas cuestiones del capitalismo, lo que genera el capitalismo y demás. Bien. Bien. Bien, vamos a comenzar con lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, que es básicamente el poder, y después vimos lo que hacía referencia a los regímenes políticos, ¿verdad? Bien, alguna posible pregunta de examen hace referencia a qué es el poder y lo estuvimos definiendo en algunas simples palabras, que es básicamente la capacidad que tiene una persona por sobre un grupo para que estas personas, o estos grupos mejor dicho, hagan lo que la otra persona quisiera. Y estuvimos dialogando sobre que hay dos formas de ejercer el poder, uno es el consenso y otro es lo que se denomina como la coacción. Bien. Y bueno, estuvimos viendo en qué sistema político puede establecerse un gobierno de consenso, en qué sistema político puede establecerse un gobierno de coacción. Por otro lado, estuvimos viendo los tipos de estados, regímenes políticos y gobiernos. Y bueno, vamos a encontrarnos con, por ejemplo, un estado aristocrático, también nos vamos a encontrar con un estado burgués, también nos vamos a encontrar con estados socialistas, ¿sí? Nunca un estado comunista, siempre un estado socialista. En cuanto a los regímenes políticos, estábamos viendo un régimen aristocrático, esclavista, un régimen burgués, un régimen monárquico, un régimen aristocrático, un régimen republicano y un régimen democrático. Obviamente que todo lo contrario a lo que sería la democracia sería básicamente un régimen autoritario. Tenemos que tener en cuenta que no los vamos a desarrollar estos contenidos en profundidad porque ya lo estuvimos abordando la clase pasada. Y bueno, por último estuvimos viendo los diferentes gobiernos que se desarrollaron en lo que sería la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna y por último vimos ya más que nada en lo actual, ¿no? Régimen liberal, régimen socialista y un régimen nazi-fascista. Me voy a sacar la campera porque tengo calor. A ver. Y ya nos vamos a meter en el tema o el contenido de esta clase. Bien. Bueno, a ver, porque mientras hablo con ustedes voy contestando WhatsApp. Bien, me quedé leyendo algunas consultas. Les recuerdo algo antes de empezar. Yo soy profe de lo que sería la sede Pilar. Si alguien
quiere venir a rendir el EPO, es lo que me están consultando por WhatsApp. Si alguien tiene ganas o tiene la idea de venir a rendir de manera presencial un examen conmigo, viene, ¿sí? No hay ningún problema y lo hacemos, lo rendimos, ¿sí? Traten de venir temprano, así tienen más tiempo para hacer el examen, no hay problema con eso. Preparamos un examen de manera presencial y nada, lo desarrollamos y lo corregimos y se van con la nota ahí, ¿sí? No es obligatorio, pueden hacerlo de manera online, pero si hay alguien que quiere, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es lo que me están consultando, saben que no hay problema, tienen que acercarse a Pilar, básicamente, ¿sí? Así que bueno, bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy? Nosotros estuvimos hablando de lo que era el sistema capitalista, que es el sistema económico, desde un punto de vista marxista, vamos a decir que genera desigualdades y demás, que rige hoy en día, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el capitalismo fomenta lo que sería la globalización, por lo tanto, hoy en día el capitalismo está en todo el mundo, es global, ¿sí? Más que nada con lo que serían las redes de comunicación y demás, es súper global. Vamos a ejercer o a tener una mirada crítica, ¿sí? Sobre esto, básicamente sobre las consecuencias que genera el capitalismo. Acá no vamos a hablar ni de un partido político, ni de ideologías políticas, ni nada por el estilo. Vamos a hablar qué es lo que nos deja o qué es lo que provoca el capitalismo en nosotros, ¿sí? O en las sociedades. Bien. Por lo tanto, vamos a comenzar con lo que serían las consecuencias, básicamente, del régimen capitalista. A ver, como venimos haciendo siempre, ¿sí? Pensemos un poco, y ustedes así van repasando y demás, cuáles son las consecuencias que puede generar el capitalismo, ya sea en una sociedad, ¿sí? En la población, qué consecuencias pueden generar, y mientras ustedes piensan yo voy respondiendo algunos mensajitos que me van dejando. Bien, vamos pensando, ¿sí? A ver. Bien, pensemos, Cuando hablamos de las consecuencias, estamos hablando de lo que provoca el sistema capitalista en nuestra sociedad. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, por lo general, por no decir siempre, lo que va a generar el sistema capitalista es problemas sociales. Nosotros, en primera instancia, en problemática social contemporánea, estuvimos hablando sobre a quién afecta este sistema capitalista o cómo se reproduce ese sistema capitalista, y de paso vamos repasando algunos conceptos que estuvimos trabajando en las clases anteriores, y es básicamente que el capitalismo utiliza elementos para poder reproducirse. Ahora bien, si vos no adquirís esos elementos, estás por fuera del sistema. Por ejemplo, en un adolescente va a repercutir y va a golpear de manera directa, porque los adolescentes son seres sumamente emocionales, ¿sí? En donde están en la búsqueda de su personalidad. Por lo tanto, básicamente lo que genera es que quieran pertenecer a un grupo. Estuvimos abordando también la idea de que el capitalismo se reproduce por lo que serían publicidades, por venta de productos a créditos y demás. Todo eso hace que el capitalismo siga estando. Ahora bien, ¿cómo afecta a la sociedad eso? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el capitalismo, y vuelvo a repetir, acá no es una cuestión de ideológica, ni pertenecer a un partido político, ni nada. Sabemos que el capitalismo genera problemas sociales, ¿sí? Y uno de los problemas sociales que va a generar es una división de acuerdo a la riqueza que tenga una persona.
Y eso va a generar en que una persona sea pobre o no, ¿sí? Dependiendo en el rol o el estatus social en el que pertenezca. ¿Bien? Por eso, una de las cosas o de los problemas sociales que genera el capitalismo es lo que se denomina como pobreza. Ahora bien, ¿qué es la pobreza? Y nosotros tenemos que empezar a mirar desde otra perspectiva esta palabra pobreza, porque hay gente que piensa que la gente pobre es solamente la que vive en la calle. Y no, eso es básicamente como un factor o un solo aspecto de lo que sería la pobreza. La pobreza la vamos a dividir en tres y ahora la vamos a ir trabajando, pero tenemos que tener en cuenta o la tenemos que definir antes de empezar a subdividirla. Bien, ahora bien, ¿cuándo se es pobre? Cuando no se llega a cubrir las necesidades, ¿sí?, básicas, por así decirlo. ¿Sí? Cuando no se puede tener acceso a nada, se es pobre, una vivienda digna, un trabajo digno, ¿sí?, y demás. Ahora, hay tres niveles de satisfacción que para ser pobre no los tenés que cumplir. Uno es una satisfacción biológica, es decir, la alimentación, las 4 comidas al día, por así decirlo, o las 3 comidas al día. Bien. Otro es una satisfacción social, eso hace referencia a una vivienda digna, en un lugar limpio, sin contaminación, a un trabajo digno, ¿sí?, en blanco y demás, y a poder acceder a los servicios mínimos e indispensables, como por ejemplo la luz, el agua y demás. Y el otro es una satisfacción cultural, que hace referencia a lo que es el campo del conocimiento. Y acá nos podemos meter en un abanico enorme de diferentes tipos de pobreza. Por ejemplo, una pobreza cultural. Hay personas multimillonarias que no tienen, por ejemplo, mi conocimiento cultural. Y no es por hacerme, pero por ejemplo, hay personas que no estudiaron nada, heredaron mucho dinero y no tienen ningún conocimiento cultural, entonces están dentro de una pobreza. Pero bueno, básicamente, cuando hablamos de pobreza, nosotros nos vamos a hacer referencia a una pobreza biológica y a una pobreza social. Ahora, nos vamos a encontrar con 3 tipos de pobreza para que nos demos cuenta, ¿sí? Vamos a tener a la pobreza relativa, que es cuando se está por debajo de un umbral relativo, ¿sí?, de pobreza medio. Por ejemplo, cuando no llegas a cubrir la canasta básica familiar de hoy en día, pero tampoco es que te morís de hambre, sino que tu sueldo araña eso. Después vamos a tener a una pobreza absoluta, que incluye no solamente el alimento básico, tener dificultades para la satisfacción biológica, sino también a todo lo que tiene que ver con no poder cubrir ciertas necesidades y ciertos derechos básicos, como una educación, una salud, una vivienda, un acceso a servicios básicos, a una energía y demás. Entonces, la pobreza absoluta hace referencia a no solamente no cubrir tus necesidades básicas de alimentación, sino las necesidades de servicio. Y por último vamos a tener a la pobreza extrema, que es básicamente la indigencia, en donde no se puede satisfacer bajo ningún aspecto algún tipo de necesidad, por más pequeña que sea. Eso es una de las consecuencias del capitalismo. La otra consecuencia del capitalismo es básicamente lo que denominamos la desocupación. Y acá vamos a plantear 2 posturas totalmente diferentes, como si fueran el agua y el aceite. Por un lado vamos a plantear una postura liberal acerca de las perspectivas que tiene de la desocupación, y por otro lado nos vamos a generar o vamos a plantear una postura marxista, ¿sí?, acerca de lo que sería la desocupación. Los liberales van a sostener que la desocupación bajo un libre comercio no existiría. ¿Por qué no va a existir? Porque van a plantear la idea de la baja salarial, ¿sí?, para que los empresarios puedan contratar a otras personas. Es decir, ganás 200, bueno, ahora vas a ganar 100 y contrato a otra persona. Obviamente que detrás de eso viene un freno en lo que sería la inflación y demás, pero bueno, también los liberales van a decir que si se abre las aperturas de comercio y demás,
se dejan de cobrar impuestos a lo que serían las fábricas extranjeras, va a generar una mayor demanda de mano de obra, por lo tanto no va a haber desocupación. Pero bueno, son teorías raras, por lo menos no comparto y no creo que sean así, pero como siempre digo, acá estamos para aprender y para cuestionar también. Si alguien tiene una postura totalmente diferente a la mía, me la puede cuestionar y no hay ningún tipo de problema con eso. Marx va a plantear, si recordemos que Marx es como un enemigo del capitalismo, por así decirlo, dependiendo las ideas y las teorías que desarrolló, plantea que el capitalismo va a generar desocupación y desigualdad porque va a depender del mercado. Y esto es importante, cuando la ley de oferta y demanda baja, las ganancias de los empresarios van a comenzar a bajar y esto, digamos, para poder solventarse y demás, comienzan a generar olas de despido para que los dueños no pierdan dinero. Obviamente que cuando la ley de oferta y demanda suba, van a decir los marxistas, van a necesitar más mano de obra. Para eso es importante lo que sería la flexibilización laboral y demás, ¿sí? Un trabajo por oferta y demanda. Siempre pongo el ejemplo de las motos. Las motos en verano se van a vender más, por lo tanto se va a necesitar una mayor cantidad de mano de obra. Todo esto, ¿sí?, va a generar desocupación y la desocupación va a ir de la mano con la marginalidad, ¿sí? Pero bueno, en la marginalidad nos vamos a encontrar con 5 tipos diferentes de marginalidad. La primera es por indiferencia, en donde va a incluir a los ancianos, a los inválidos, ¿sí? Son aquellas personas que para el mundo laboral ya no sirven. Es decir, es una mano de obra que ya no sirve. Suena cruel, pero para el mercado no sirve de nada. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la marginalidad por represión de conducta. ¿Qué es eso? ¿Sí? En donde va a abarcar a las personas que están excluidas socialmente, como las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos, los delincuentes, en donde la sociedad los va a marginar. Por otro lado, nos vamos a encontrar con lo que sería como automarginación, en donde son las personas mismas que se marginan, que son los vagabundos, ¿sí?, ya sean por los problemas que tengan, los suicidas y demás. Nos vamos a encontrar con una marginalidad educacional, en donde va a abarcar a todos los analfabetos, a todos los incultos, a aquellos que no pudieron acceder a una educación institucional o escolarizada. Y acá se cae de maduro lo que voy a decir, pero el mercado los va a marginar, no van a tener dinero y por lo tanto van a quedar completamente excluidos y excluidas. Y por último es una marginal laboral que va a abarcar a todas aquellas personas que no están en condiciones de ejercer un trabajo, básicamente específico. Todo esto, la desocupación, la marginalidad y demás, va a generar delincuencia, ¿sí? Olas de delincuencia que son actos que están por fuera de la ley, que generalmente van de la mano, donde los castigos pueden ser multas o prisión. En algunos casos se aplica lo que sería la pena de muerte. Tenemos que tener en cuenta que si hay delincuencia hay drogadependencia, en donde debido a, no quiero decir todos, no quiero ser abarcativo en este sentido, pero debido a la situación en la que viven, muchos jóvenes buscan las drogas para poder evadir problemas, ¿sí? Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, la dependencia hacia las drogas es más grande, la violencia aumenta, ¿bien? Y los narcotraficantes son los que se llevan todo el dinero además y todas las ganancias de todo eso maligno que hacen. Y el último aspecto que va a generar el capitalismo es la discriminación, en donde la discriminación la discriminación más común sería por medio de la discriminación o por medio de la desigualdad. Pero bueno, ¿cuál es el origen de la discriminación? Tiene un origen histórico-social. Esto quiere decir que siempre lo hubo, ¿bien? Pero a medida que pasó el tiempo, la discriminación fue cambiando. En primer lugar fue por un racismo, en donde se hablaba de etnias o razas superiores e inferiores. Un claro ejemplo lo vemos en lo que sería la conquista de América, por medio del darwinismo social. Otro ejemplo lo podemos ver con lo que sería la Alemania nazi, esa idea de superioridad racial. Nos vamos a encontrar con la xenofobia,
También que es una discriminación hacia los inmigrantes, homofobia, que es una discriminación hacia los homosexuales, y después, bueno, vamos a tener todo lo que tiene que ver con discriminaciones hacia los discapacitados y personas que tienen problemas mentales. Esos esos aspectos son básicamente lo que genera el capitalismo como tal.